Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema tradiciones navideñas en la iglesia antigua. Tradiciones navideñas en la iglesia antigua. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Tradiciones navideñas en la iglesia antigua. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Buscamos la Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 17. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 17. Dice así la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. En esta noche, hermanos, queremos tocar un tema que obligatoriamente todas las navidades hay que tocarlo. Hay que tocar el tema. Y es la celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, el árbol de Navidad y todas esas cosas, ¿verdad?, que algunos bombardean como paganas y como fiestas que atentan contra la gloria de Dios. Para los años 60, 70, en español principalmente, aparece un libro. Yo lo adquirí para los años 80, que se llama Babilonia, Misterio Religioso, del pastor Ralph Woodrow. Ese libro creó una mentalidad en muchos cristianos y principalmente en sectas en relación a la Navidad, que es lo que nos interesa en estos programas, lo cual unía las festividades de Navidad a cultos paganos. No era lo único, ¿verdad?, que el libro mencionaba, y muchas cosas, muchos detalles. Nosotros como creyentes, hermanos, como creyentes y estudiosos de las Escrituras, personalmente como profesor de humanidades, siempre hay reglas importantes en el estudio de la historia, de la historicidad. Una persona puede ser historiador o se cree historiador y no conoce lo que son fuentes primarias, no conoce lo que es correspondencia histórica, y repiten como papagayo unos disparates que son increíbles. Y lo primero que nosotros tenemos que comprobar, la primera regla de cualquier debate de esta índole, es que si las fuentes son confiables, si las fuentes son fuentes primarias para probar algún aspecto histórico, ¿verdad? Y cuando hablamos de fuentes primarias, es muy importante, ¿verdad? Porque si usted cita un periódico, por ejemplo, si usted cita un periódico diciendo algún tema en particular, pero si el periodista citó mal el dato histórico, el error se sigue repitiendo hasta que alguien va a la fuente primaria y se da cuenta que hay un error garrafal repitiéndose y repitiéndose, ¿verdad?
Y nosotros nos interesa en esta hora, pues, ir tratando de ver, rectificando, mejor dicho, algunos aspectos que se han dado de estas fiestas de las Navidades, ¿verdad? Posiblemente este programa nos tome 2 programas. ¿De dónde el autor Ralph Woodrow saca los datos sobre la Navidad y el árbol de Navidad y Tamuz y todas esas cosas, ¿verdad? Pues mire, el libro principal que él utilizó como fuente, para que usted vea la importancia de las fuentes primarias, es un libro del siglo XIX escrito por Alexander Hislop, que se llamaba Las dos Babilonias. El pastor Alexander Hislop nació en el 1807 en Escocia y murió en el 1865. Y él había escrito este libro buscando pues atacar a la Iglesia Católica, uniéndola a muchos ritos paganos, y citando diferentes aspectos de las prácticas, y entre ellos incluía la Navidad. Hoy en día ya se ha comprobado que el libro del pastor Hislop está lleno de no errores, horrores históricos, sin ninguna base, de ninguna clase, ¿oyó, hermano? De ninguna clase. Y en ese sentido, el autor Ralph Woodrow, que siguió este libro, y esto yo quiero que la gente me escuche, también los hermanos que me escuchan en Latinoamérica, entiendan que Ralph Woodrow para el año 2000 negó todo lo que escribió, prácticamente gran parte de lo que escribió en su libro. Aún más le voy a decir, Ralph Woodrow prohibió que se siguiera vendiendo su libro, Babilonia, Misterios Religiosos. Y publicó otro que no está en español, porque no le conviene a muchos que viven todavía en esa fantasía, esa fábula que habla Pedro, que se llama La Conexión Babilónica, que está en inglés. Y publicó otro folleto que se llama Reconsiderando la Navidad. Hoy en día se sabe que las teorías del libro del pastor Hislop y posteriormente el libro del pastor Woodrow no son aceptadas por ningún historiador de la antigüedad ni por historiadores del cristianismo. Ninguna universidad, y estoy citando a un hermano estudioso de Perú, ninguna universidad en el mundo enseñaría las ideas de estos escritos. Ningún seminario cristiano enseña las declaraciones de Hislop porque no tienen base histórica. Sus ideas viven totalmente al margen de la historia. Son cuentos que sí se lo tragaron los testigos de Jehová y los repiten en sus revistas y en sus libros. Y algunos grupos, ¿verdad?, fundamentalistas del cristianismo, ese fundamentalismo no bíblico, sino fantasioso, que sigue fábulas, ¿verdad? Y por tal razón, la gente sigue repitiendo esos errores. Aún más, muchos no saben que el pastor Ralph Woodrow, el que escribió Babilonia, Misterios Religiosos, rectificó su posición. Y como dije anteriormente, no quiere que su libro sea publicado. Y quiere que lean el que él publicó para rectificar lo que él presentaba. Yo quiero leer parte de una
entrevista que se le hizo en los Estados Unidos por el Instituto de Investigación del Cristianismo, o llamado también en el Instituto Cristiano de Investigación, una entrevista que se le hizo en la Revista de Investigación Cristiana del volumen 22, número 2. Este instituto es dirigido por Hanegraaff, y muchos cristianos en Puerto Rico y en Latinoamérica saben quién es Hanegraaff, el que escribió Cristianismo en Crisis y otros materiales. Ralph Woodrow dice que mi experiencia cristiana temprana me vino a las manos cierta literatura que decía que una cantidad enorme de paganismo se había mezclado en el cristianismo. Y por tal razón, él leyó eso principalmente del libro Las dos Babilonias de Alexander Hislop. Las dos Babilonias impactó también a varias sectas, como los Testigos de Jehová, como la Iglesia de Dios Universal, que ya no existe, ¿verdad? Sectas que repetían los errores de Hislop, los mismos errores que repitió Ralph Woodrow, y que publica en Babilonia Misterio Religioso. Es importante que, por ejemplo, en el libro se dice que Nimrod, el personaje bíblico, era un hombre moreno, grande, feo y deformado, y su esposa Semiramis fue una hermosa mujer blanca, rubia, con ojos azules. Ella fue una reprobada conocida por su vida inmoral. Ella inventó el canto soprano y originó el sacerdocio del celibato. Se dice también en el libro que los babilonios bautizaban en el agua porque creían que Nimrod y Semiramis sufrieron por ellos en el agua. Dijo que su hijo Noé se mató a Nimrod, y así sucesivamente, y no hay ninguna base histórica en ningún sitio que sostenga estos puntos, y que lo que hace es que el cristianismo protestante haga el ridículo históricamente. Por ejemplo, y esto es muy importante, el pastor Woodrow en su admisión decía que debido a que Hislop escribió para el siglo XIX, los libros que él citaba eran muy viejos, y él hizo un esfuerzo considerable para encontrar esos libros viejos, para ver la referencia primaria, lo que yo le dije a ustedes, ¿verdad? La fuente primaria, que es muy importante. Y descubrió que no había base histórica, que las citas eran equivocadas, que el que había escrito Las dos Babilonias había hasta cambiado las historias para acomodarlas a sus teorías y a sus fábulas, como dice Pedro, ¿verdad? Por ejemplo, Hislop enseñó que Tamuz, quien él dijo fue Nimrod, nació el 25 de diciembre y que esto es el origen de la fecha de Navidad. Sin embargo, su tal llamado prueba de esto es tomado fuera de contexto. También dice que Isis y su hijo infante Horus son versiones egipcias de Semiramis y su hijo Tamuz. Después él cita una referencia de que el hijo de Isis nació cerca del tiempo del solsticio del invierno, y todo eso, nos dice Woodrow, después de buscar las fuentes primarias, y él las cita aquí, son mentiras. No hay base histórica para decir que Nimrod nació el 25 de diciembre y que esa es la base de la Navidad, y que haya una fiesta en relación a todo eso. Por lo tanto, esto hizo que Ralph Woodrow, vuelvo a repetir, desmintiera el libro que yo tengo en mis manos ahora mismo, Babilonia, Misterios Religiosos, que muchos evangélicos repiten en contra de las festividades de Navidad, cuando él mismo no tiene ninguna base histórica. La verdad es que cuando yo leí el libro, y como historiador,
me di cuenta que no había correspondencia en las cosas que decía Woodrow en referencia al cristianismo. Por ejemplo, cuando habla de la cruz, la señal de la cruz como símbolo del cristianismo, mejor dicho, quería relacionarlo con el dios Tamuz, que su símbolo era un tipo de T mayúscula. Hermano, eso no hay ninguna base histórica para relacionar Tamuz con la cruz del cristianismo. Y eso es muy importante, porque esa conexión pagana no existe. Y es totalmente errónea. Ahora, él añade, Woodrow, lo siguiente, que él hablaba de la religión de Babilonia, que no tiene base histórica. Número uno, que los babilonios fueron a un confesionario y confesando los pecados de los sacerdotes que vestían prendas de clero negro. Eso no es verdad, eso no tiene base histórica, pero lo que se buscaba era una difamación con la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Católica cree en la confesión a hombres y se visten de negro los sacerdotes, pues eso mismo pasaba en la religión babilónica. Eso no es verdad. Si usted va a atacar la confesión que tiene Roma, tiene que atacarla bíblicamente, pero no puede estar inventando historias, fantasías para atacar, porque entonces nosotros quedamos como malos estudiantes de la historia, difamadores, los cristianos evangélicos, los cristianos protestantes. También Woodrow niega, algo que había afirmado en su libro, que Nimrod había nacido el 25 de diciembre, con decoraciones redondas en los árboles de Navidad y todas esas cosas, y que honraban al dios Sol. Nada de eso tiene base histórica. Y Woodrow hoy lo niega y dice que si usted va, y yo como profesor de historia lo sé, usted va a los documentos, a las historias de Babilonia de los grandes historiadores, de los arqueólogos, no hay ninguna base histórica para eso, de ninguna clase. Y por lo tanto, llamar al árbol de Navidad pagano, porque eso tenía que ver con Nimrod y su adoración, es mentira. Es un total error. Y perdóneme, lo está negando el autor del libro que decía que esa era la relación. Hoy lo niega. Niega también que los adoradores del sol fueron a sus templos en la semana, el domingo, para adorar al dios sol. Y así sucesivamente, ¿verdad? Como que los babilonios lloraron en el Viernes Santo, que ellos adoraban una cruz, lo cual es una mentira también, de ninguna base histórica. Así que eso nos lleva a que veamos que hay documentos, libros que nos llegan a la mano, desde el punto de vista histórico, que hay que tener mucho cuidado con ellos. Porque lo que buscan, en pocas palabras, es arrebatarnos lo que nos pertenece. Porque sepa algo, hermano, la Navidad nos pertenece. Y nosotros impactamos la sociedad occidental por medio de la Navidad. Pero mire, esto no es lo único que negó Ralph Woodrow, de Babilonia, Misterio Religioso. Cuando va a la Navidad, él dice que él lamenta mucho las relaciones fantasiosas que él creó en relación al 25 de diciembre, al árbol de Navidad, a todas esas cosas. Todas las relaciones fantasiosas las niega rotundamente. Que no hay base histórica. Y no hay base histórica con el paganismo, ninguna base histórica. Nosotros retamos aquí, imagínense, si el que escribió eso lo niega, no sé cuál es la base que la gente va a buscar. Pero él dice, en relación a la Navidad, cómo conoció familias enteras que dejaron iglesias evangélicas muy buenas, fuertes, bíblicas, porque celebraban la Navidad. Y se hundían en iglesias pequeñas, oscuras,
¿verdad? Donde le prohibían a sus hijos celebrar la Navidad, lo cual es parte integral de una educación a nuestros hijos de la vida de Cristo, desde el nacimiento virginal hasta la tumba vacía. Al mismo tiempo, él afirma hoy, Ralph Woodrow, ¿oyó? Y yo le digo, hermano, las librerías que están vendiendo todavía esta basura, Babilonia Misterio Religioso, que puede tener unas cositas que son verdad, ¿verdad? Pero cuando nosotros no estamos aquí para estar mezclando el error con la verdad. Eso es lo que hace Satanás, mezclar el error con la verdad, que fue lo que hizo con Eva. Pues mire, se está vendiendo un libro que el autor ha prohibido que se venda. Woodrow dice en otra entrevista, y admite y dice, cualquiera que sea el daño que se haya causado prohibiendo la Navidad, él dice, para mí ahora es más daño, se hace más daño prohibiendo la Navidad que enseñándola. Y cree que ha causado división innecesaria, confusión, malentendimiento. Hasta cierto punto los cristianos que se oponen a la Navidad, dice él ahora, Woodrow, el de Babilonia Misterio Religioso, terminan del lado de los ateos, que también se oponen a la Navidad. Y esto aquí está el primer punto fuerte, filosófico, que yo quiero traer en esta noche. Los ateos en las comunidades cristianas, en los países cristianos, buscan por todos los medios de que las fiestas cristianas, las tradiciones cristianas, sean extirpadas, para ellos ocupar esos lugares, para ellos ocupar esas fechas. Y nosotros le hacemos el juego a los ateos y enemigos de la iglesia cuando creemos estas patrañas de paganismo sin ninguna base histórica. Mire, algunas veces hay ateos que quieren que se prohíba que se diga Feliz Navidad. Así como llevan a los tribunales a los cristianos para que quiten los 10 mandamientos de un lugar, para que quiten los nacimientos. Así son los ateos, ¿oyó? ¿No les gusta una nación bajo Dios? ¿No les gusta en Dios confiamos? In God we trust. No les gusta nada. Y si ellos pueden quitar la Navidad, también lo van a hacer. Y le vamos a dejar el espacio a los impíos, enemigos de la iglesia y enemigos de Cristo. Porque hay una conexión pagana que no tiene base histórica, como Ralph Woodrow ha admitido. Y ese es el primer punto que nosotros tenemos que tener claros. Que nosotros no estamos aquí para dejarle espacio a los enemigos de la iglesia. Y yo sé lo que están pensando algunos, pero pastor, Cristo no nació el 25 de diciembre. Eso no es la discusión. Eso yo lo voy a discutir más adelante, ¿o yo? Yo lo voy a discutir más adelante. Eso no es la discusión. Porque en última instancia, usted no sabe cuándo Cristo nació. Usted va a hacer aproximados, ¿verdad? Hacer unos cálculos, hacer aproximados. Pero es que ese no fue la razón histórica de escoger el 25 de diciembre como lo vamos a discutir. Si nos da el tiempo, si no, vamos a tener un segundo programa sobre esto. Es que el primer punto, vuelvo a repetir, que nosotros no podemos hacerle eco ni a los ateos, ni a las sectas, ni a los testigos de Jehová, que no saben nada de historia, que no saben nada de lo que son fuentes primarias, y lo que hacen es repetir como papagayos datos que no son correctos. ¿Oyó, hermano? Así tiene que ser esto. Y si usted tiene en su biblioteca Babilonia Misterio Religioso, aparte de 2 o 3 cositas que tiene ahí, ¿verdad?,
que la verdad que es muy poco, que valga la pena, a menos que usted lo use para dar un ejemplo a su iglesia de cómo un libro puede tener fuentes equivocadas y engañar a los creyentes. Mire, hermano, si no lo usa para nada, bótelo. Yo no lo puedo votar, porque yo soy profesor de historia y ahora soy ministro ahora, ¿verdad? Y con esto yo educo a mi iglesia y le digo, mire cómo se cometen errores graves que se enseñan a los cristianos. Y todos los que intentaron eliminar en el pasado la Navidad, incluyendo a esos pobres muchachos, los puritanos, fracasaron rotundamente. Vamos a hablar, mire, de la fecha, vamos a hablar de Epifanía, vamos a hablar del árbol de Navidad. Le adelanto que vamos a hablar del árbol de Navidad, pero le adelanto que tengo uno bien bonito en mi casa, ¿yo? Eso se lo estoy adelantando, ¿ok? Porque esas patrañas se las pueden hacer tragar a otros, pero nosotros no vamos a dar espacio a los impíos y ateos y a los sectarios que nos quiten lo que le costó, mire, sangre y fuego a la iglesia. Sangre y fuego, como vamos a demostrarlo. Yo tengo una pregunta del hermano José Colón de Río Piedra. Hermano José Colón, al final del programa se da un número de teléfono, usted me llama y yo le voy a contestar esta pregunta, aunque tengo entendido que la hermana ya le contestó, pero me llama hermano José Colón, que quiero contestársela personalmente. Tengo otra pregunta del hermano, o una declaración del hermano Osvaldo Marrero de Ponce, y muy importante. Mire, sí, y lo que dice el hermano Osvaldo es verdad, y eso es lo que va a pasar si nosotros le dejamos ese espacio a los impíos. El hermano Osvaldo nos habla de Santa Claus y el 25 de diciembre y todo lo que pasa en Estados Unidos. Pues claro que sí. Pues claro que sí. Porque si nosotros le dejamos a los impíos esta fecha, nos van a meter Santa Claus, duendes y todas esas cosas. Y a Santa Claus hay que enterrarlo con todos los duendes, ¿oyó? Porque esta fecha es de Cristo. Cristo, por eso se llama Christmas, fiesta de Christmas. Fiesta de Cristo. Esta es la fiesta de Cristo. Y nosotros no vamos a permitir eso. Pero cuando nos podemos excavar equivocadamente, sin ninguna base histórica, empezamos a inventar y a inventar y a inventar. Y los que inventaron en el pasado, hoy admiten que estaban en error. Oiga, y los que inventaron dicen que estaban en error. Y hay nuevos inventores. Pues mire, no. Nosotros no podemos permitir esas cosas. Nosotros no podemos permitir que los impíos, ni los ateos, ni las sectas nos quiten lo que la iglesia ha luchado. Siguiendo, ¿verdad?, con esta discusión, que es muy, muy importante, nosotros debemos sorprendernos en cierta medida de la extensión de la celebración del nacimiento de Cristo en prácticamente en todo el cristianismo. Solamente algunos grupos de tendencia marginal, secta, y ciertos grupitos fundamentalistas equivocados se alejan de este acontecimiento mundial. Es importante señalar, y esto es muy importante, que aunque la celebración sea de escala global, nosotros no estamos obligados a seguirla. Yo estoy claro en eso, hermano. El problema es que cuando nosotros vemos la razón, cuando surgen estas festividades, vemos la importancia que la iglesia la utilizó para acabar con el paganismo. Porque mire, cuando leamos aquí ahora unos datos, usted va a notar que cuando yo se los lea, usted dirá, caramba, y eso era lo que se celebraba, ¿y quién se acuerda de eso? Esto nos tiene que despertar curiosidad, por lo menos de un carácter investigativo, ¿verdad? ¿Y por qué ha tomado tanta auge la Navidad? ¿Por qué? Y es interesante, ¿verdad? ¿Cómo hemos podido reeducar a los medios de comunicación? Porque usted lo sabe, nosotros hemos podido reeducar a los medios de comunicación y ellos enfatizan aún más que Cristo nació en esa fecha. El paganismo de la Coca-Cola, déjeselo a ellos, con su Santa Claus de diferentes colores todos los años. Nosotros le gritamos al mundo que en esa fecha Cristo nació.
Ahora, vamos a hablar del 25 de diciembre. Es la fecha tradicional en todo el occidente del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, Hendrickson, el teólogo reformado, comentarista, en su comentario a Lucas, nos muestra que ha habido personas en la historia de la iglesia que han apoyado la fecha del 25 de diciembre, ¿yo? Hipólito, por ejemplo, que fue discípulo de Ireneo, que fue historiador de los 3 primeros siglos de la iglesia, expone esa fecha, pero su cálculo, y hay que admitirlo, ¿verdad?, es parte de una costumbre que apareció en la iglesia antigua para tratar de definir el día del nacimiento de Cristo. Para el año 243 después de Cristo se propuso la fecha del 28 de marzo. Y que usted nota aquí, que antes que Constantino llegara y todo ese cuento, esa historia que nos hacen de Constantino, ya la iglesia de Cristo, los padres buscaban cómo establecer la fecha de su nacimiento. O sea, mire hermano, es un trabajo natural de investigación que la iglesia hace. Y se propuso el 28 de marzo para el 243 antes de Cristo. El autor, que originalmente se creía que era Cipriano y posteriormente se descartó, calculó la fecha basándose en Génesis, para que usted vea, mire, cómo usaban esas cábalas también para inventar fechas. En el pasaje que dice que Dios separó las tinieblas de la luz, para él esto indicaba que la luz y las tinieblas tenían la misma duración. En el calendario romano esto ocurría el 25 de marzo. Mire qué interesante. En el equinoccio de primavera, por lo cual esa fecha es el primer día de la creación, como el sol fue creado al 4º día, y el Mesías es el sol de justicia, ¿verdad? Él unía todo eso. Pues tuvo que haber nacido el 28 de marzo. Increíblemente ingenioso. La verdad que le ganó a los testigos de Jehová en estos ingenios, estas cositas, en esas acrobacias matemáticas interpretativas, ¿verdad? Pero la evidencia histórica abrumadora es que los primeros 3 siglos de la iglesia, los cristianos ignoraron conmemorar el nacimiento de Cristo. Eso no se puede negar. Y definitivamente la fecha del 25 de diciembre no es la fecha del nacimiento de Cristo. Eso se sabe, nosotros no sabemos, ¿verdad? Cuándo fue que Cristo nació. Ahora, ¿cómo que se establece la fecha del 25 de diciembre? Que es muy importante, ¿verdad? Todo apunta a que la misma se establece entre el año 325 y el 354 después de Cristo. En la iglesia occidental, en la iglesia occidental. Ya desde el 336 después de Cristo tenemos evidencia que se celebraba el aniversario de Cristo y posiblemente antes bajo el emperador Constantino, pero aparentemente hubieron razones de dogma cristológico inicialmente para la fecha del 25 de diciembre. En el Concilio de Nicea del año 325, donde se define el dogma de la Trinidad, se condena la doctrina que negaba que Dios se hizo hombre en el vientre de María y por tanto en su nacimiento. Esto conllevó posteriormente, ¿verdad? Por lo tanto, posteriormente era incongruente para muchos que se celebrara el nacimiento y el bautismo juntos, llamados la fiesta de Epifanía, que vamos a hablar de ella también. Pues los herejes planteaban que la Epifanía y la adopción de Cristo ocurrían en el bautismo. Pero se tenía que encontrar una nueva fecha. En el Imperio Romano existía una celebración muy extendida, y escuche bien esto, una celebración muy extendida al dios Mitra, un culto solar cuya fiesta principal era el 25 de diciembre. Los cristianos en Oriente celebraban el nacimiento y el bautismo el 6 de enero, fecha de la cual vamos a hablar más adelante. La Epifanía, que es la manifestación, señalaba a Cristo como la luz que brillaba, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y esto es muy importante, la iglesia en Roma se preocupa de oponerse al culto pagano, y medita cómo nosotros podemos derrotar el culto pagano. Celebrando su propia fiesta de luz, la iglesia decide entonces, contra el culto pagano, celebrar la fiesta de Cristo, la que llamaban la fiesta de luz, la fiesta del nacimiento de Cristo, el sol de justicia.
Por ejemplo, San Ambrosio, en uno de sus sermones, ataca la fiesta pagana, proclamando que Cristo era nuestro sol y no Mitra. Agustín, hablando del 25 de diciembre, exhorta a los cristianos a no adorar ya este día al sol, como hacen los paganos, sino aquel que lo ha creado. El obispo de Roma en aquel tiempo, León Magno, reprende la creencia equivocada de aquellos que en Navidad celebran la fiesta del nacimiento del sol en vez de Cristo. Por lo tanto, vemos que la iglesia no desconocía la importancia de este día para los paganos, pero buscó la forma de que la misma desapareciera. Y en ese sentido, va enseñando que en vez de Mitra se celebra el nacimiento de Cristo. Todos sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre, pero fue un esfuerzo de la iglesia desde el punto de vista pedagógico de derrotar el paganismo. Y hoy nadie se acuerda de Mitra, ni del culto al sol el 25 de diciembre, hermano. ¿Por qué? Porque derrotamos el paganismo. Pero hay 2 o 3 por ahí que quieren que la gente recuerde. ¿Recuerde qué, hermano? Recuerde que si ese fue el esfuerzo de la iglesia, derrotar el culto a Mitra, y lo logró. Mire, no podemos ignorar el esfuerzo que realizó el emperador Constantino de unir las dos fiestas, porque sí, Constantino trató de hacer sincretismo pagano con las dos fiestas. O sea, que Constantino reconoce que la iglesia escogió el 25 de diciembre para derrotar el paganismo, pero como él quería tener a todo el mundo contento, quería unir las dos fiestas. En ese sentido estoy de acuerdo con el teólogo Oscar Cullmann, que dice que al afirmar que el emperador más que cristiano era un sincretista, dice Oscar Cullmann, de Constantino. Fue bajo su influencia que la fiesta del 25 de diciembre alcanzó tan envergadura, pero a la larga se derrotó sus intenciones sincretistas. A la larga, Constantino fue derrotado. A pesar de todo su poder. A pesar de todo su poder. Y la fiesta de Navidad del 25 de diciembre se propagó desde Roma por todo el cristianismo occidental y parte del oriental. Y se logró que se derrotara la costumbre pagana. Pero hay otros por ahí que nos quiere, ¿verdad?, seguir resucitando las costumbres paganas cuando no hay ninguna relación. Si fue una labor de la iglesia que costó mucho. Y no vamos a permitir ni que los paganos, ni los ateos, ni los impíos, ni las sectas nos quiten eso. Que ha costado 2000 años a la iglesia, lucha de 2000 años. Oiga, hermano, el tiempo nos traiciona. La semana que viene vamos a seguir con este tema. Pero en esta hora quiero que recuerdes que el próximo sábado, por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques 1370, La Isla Nena, escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. En esta hora le pido al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga a tus hijos, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente. Conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. En esta noche, hermanos, queremos tocar un tema que obligatoriamente todas las Navidades hay que tocarlo. Hay que tocar el tema. Y es la celebración de la Navidad, el 25 de diciembre. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora
para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema tradiciones navideñas en la iglesia antigua. Tradiciones navideñas en la iglesia antigua. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Tradiciones navideñas en la iglesia antigua. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Buscamos la Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 17. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 17. Dice así la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer el árbol de Navidad y todas esas cosas, ¿verdad?, que algunos bombardean como paganas y como fiestas que atentan contra la gloria de Dios. Para los años 60, 70, en español principalmente, aparece un libro, yo lo adquirí para los años 80, que se llama Babilonia, Misterio Religioso, del pastor Ralph Woodrow. Ese libro creó una mentalidad en muchos cristianos y principalmente en sectas en relación a la Navidad, que es lo que nos interesa en estos programas, lo cual unía las festividades de Navidad a cultos paganos. No era lo único, ¿verdad?, que el libro mencionaba, y muchas cosas, muchos detalles. Nosotros como creyentes, hermanos, como creyentes y estudiosos de las Escrituras, personalmente como profesor de humanidades, siempre hay reglas importantes en el estudio de la historia, de la historicidad. Una persona puede ser historiador o se cree historiador y no conoce lo que son fuentes